En este video se van a analizar los sistemas trifásicos de potencia, en donde se van a ver las relaciones del voltaje que se genera en la trifase y si el sistema es delta o es estrella. De esta forma vamos a analizar un ejercicio y lo vamos a resolver para poder ver la forma en la que funcionan los sistemas trifásicos. Vamos a comenzar presentando el problema, en donde vemos que tenemos un sistema trifásico conectado a una carga en forma de Y, con tres cargas, reactancias desconocidas ZP. Nos dicen que el cable tiene una resistencia despreciable de 0 volts, lo que significa que no hay pérdida de potencia en la misma, y los voltajes de cada una de las fases tienen una magnitud de 208 volts y vemos que están desfasadas cada una de 120 grados con respecto a las otras. Lo que nos piden calcular en el problema es la fase, los voltajes de fase, los voltajes de línea, las corrientes de fase y las corrientes de línea. Si tomamos los valores de ZP, primero como 1 kilo ohm, después como 100 más 48J y finalmente como 100 menos 48J. Vemos igualmente que se presenta aquí una tabla que nos indica cuáles son los voltajes de fase y las corrientes de fase y de línea para un sistema conectado en forma de Y. Vemos que los voltajes de fase son diferentes a los voltajes de línea, pero para las corrientes vemos que son las mismas, ya que la corriente que llega al nodo C entra únicamente a un elemento pasivo, ZP. A diferencia del voltaje de fase, que es nada más una fase, el voltaje de línea abarca lo que son dos reactancias ZP, por lo que se considera como el voltaje de fase por raíz de 3. Vamos a comenzar el análisis primero para un valor de ZP igual a 1000 ohms, donde vemos que es una resistencia puramente real, es un elemento resistivo. Vamos a decir que los voltajes de fase, como ya mencionamos, es de magnitud de 208 volts, desfasados de 120 grados cada una, y los voltajes de línea es igual al voltaje de fase por raíz de 3 y se desfasan de 30 grados positivos, es decir que tenemos el voltaje de AB como si es de 30 y el otro está desfasado de 120 grados con respecto a AB y BC está desfasado de 120 grados con respecto a CA. En cuanto a las corrientes de fase y las corrientes de línea, vemos que son exactamente las mismas, ya que la corriente que entra a cada nodo pasa nada más por un elemento resistivo. Vemos que el valor de la corriente, según la ley de Ohm, es el voltaje entre la reactancia, en donde se va a dividir el voltaje de AN, BN y CN entre cada uno el valor de ZP, lo que nos va a dar pues, las corrientes IAN, IBN y CN, que a su vez son iguales a las corrientes que circulan por las líneas de C minúscula, BB minúscula y A minúscula. Obtenemos valores del orden de los 0.2 amperes, es decir 200 miliamperes, y cada corriente está desfasada de 120 grados. En este caso, lo único que va a variar respecto al inciso anterior es que el valor de ZP es de 100 más 48J ohms, la cual tiene una parte real y una parte imaginaria. Vemos que los voltajes de fase y los voltajes de línea son los mismos que antes, ya que pues, la línea N mayúscula es como tierra, y vemos que el voltaje de la fase tiene que ser forzosamente igual al voltaje de ZP, y es lo mismo para los voltajes de línea. En cuanto a las corrientes, vemos que el valor del voltaje se va a dividir en este caso por la nueva reactancia, en donde vamos a tener unas corrientes un poco más altas, del orden de 1.8 amperes, igual cada una desfasada de 120 grados una de la otra, y el ángulo ya no va a ser de 30 grados, sino que va a cambiar con respecto al valor imaginario que ya se estableció. Finalmente, pues en el último inciso tenemos un valor de ZP igual a 100 menos 48J. Se va a proceder a hacer lo mismo que antes, en donde
vemos que los voltajes de fase y los voltajes de línea son igual que en los dos incisos anteriores, ya que el voltaje de cada fase con respecto a tierra tiene que ser igual al valor de sea cual sea la reactancia, igual que los voltajes de línea. Ahora, en cuanto a las corrientes, vemos que ahora en este caso el voltaje se va a dividir por la nueva reactancia, que es 100 menos 48J. Obtenemos la misma magnitud que en el inciso B de 1.875 amperes, pero en este caso el ángulo de desfase va a ser un poco diferente, esto por el signo negativo antes del 48J. Igual que en todos los sistemas trifásicos, las corrientes de línea, que son iguales a las corrientes de fase, van a estar desfasadas cada una de 120 grados. Finalmente se hizo la simulación en ORCAD, en donde vemos que para hacer el sistema trifásico se conectaron las tres fuentes de voltaje al mismo nodo, estas estando conectadas a tierra, y las tres resistencias o reactancias, que en este caso la simulamos como de 1000 ohms, pero se le puede cambiar el valor como a una resistencia tanto real como imaginaria, están conectadas a tierra. De esta forma se puede calcular los voltajes y las corrientes colocando voltímetros y medidores de corriente en donde se desee calcular.